del Día y por CNN compartimos 60 minutos. Entrevistas, actualidad y todo lo que llega de la mano de nuestros columnistas. La mitad del día, junto a Claudia Kowalczuk. Hablamos siempre aquí en este mediodía, en las jornadas de jueves con ella, acerca de todo lo que sucede, ¿no? Lo que nos puede atravesar a todos en la diaria, en la rutina, como decimos, en el seno familiar. La licenciada Yanina Cosime ya está con nosotros. Yani, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buena mitad del día para vos, Claudia, y para toda la audiencia. Buen mediodía para vos también. Bueno, este tema, Yani, que lo hemos tocado aquí en el programa, pero que siempre es recurrente y está y siempre es, creo, agradecido del otro lado y bienvenido, ¿no? Que uno siempre siga tocando, porque no es algo que, viste, uno dice una cosa y ya se arregla el problema. Siempre hay que estar charlando y concientizando, ¿no? Acerca, podríamos llamar de acoso, de bullying, tantos sinónimos, ¿no? Como tiene que ver con lo conocido como las burlas, quizás en nuestra época, ¿no? Y bueno, y creo que desde el comienzo o desde el seno familiar, allí es donde hay que hacer la prevención, o lo primario está ahí, ¿no? Sí, la prevención tanto para evitar que nuestros hijos sean víctimas de algún tipo de acoso, de este tipo de violencia o de cualquier otro tipo de violencia, y que también, aunque nos duela, que nuestros hijos también sean partícipes activos en esta cuestión de acosar a otros, de hostigar o de burlarse, o siquiera ser espectadores o observadores pasivos que a veces uno cree que no son parte del problema, pero sí son parte del problema. Cuando nuestro hijo no acciona, no actúa frente a situaciones de violencia que le ocurren a otros, ¿no? Y bueno, yo te planteaba esto, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con la familia? Que no buscando culpables, ¿no? Sino pensando en esto de la prevención. ¿Qué podemos hacer como familia para evitar que nuestros hijos actúen como hostigadores o sean hostigados o simple observadores, espectadores, que a veces tiene que ver con el temor de pasar por lo mismo? Uh-huh. Claro, y yo creo que, viste que uno predica con el ejemplo, ¿no? Para mí, más que, porque uno dice, bueno, uno puede charlarlo, que está muy bien, y hablar, pero también uno tiene que demostrarlo con las acciones propias de uno, ¿no? Porque ellos nos miran, y a veces uno dice, viste que esta gente, hay personas que se quejan, y al final uno ve que se quejan de que los hijos, pero yo no sé por qué hace esto, por qué se burla, y uno después lo ve a los padres que lo corrigen y quizás le pegan un cachetazo o un empujón o a los gritos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, acá está el problema. Bueno, exactamente, la educación familiar es una educación específicamente a través del ejemplo. Nosotros podemos hablar un montón, pero si nuestro mensaje hablado no es coherente con la acción, con lo que actuamos, ellos se van a quedar con lo que actuamos y con el tiempo nos van a llamar hipócritas a nuestras espaldas o en silencio, porque algún día van a encontrar esa palabra, van a encontrar el sentido de esa palabra, ¿no? Entonces, es súper importante lo que vos decís, ¿no? Porque la familia educa a través del ejemplo. Y a través de nuestro ejemplo, ¿cómo? Porque para que haya una situación de abuso, pongámosle el nombre que pongamos, bullying o en el área sexual o solamente, violencia, ojo que muchas de las personas porque la otra vez escuché, yo prefiero que mi hijo sea hostigador y no víctima de bullying, como si fuera mejor. No lo es, digamos, las personas así como las personas que hemos hablado en un momento que han sufrido bullying, después tienen a lo mejor problemas, tienen una intervención el resto de su vida que le deja algún tipo de consecuencia, la persona que abusa también. Por lo general terminan siendo actores en el moving, en la violencia en laboral, ¿no? Pero bueno, ¿qué hacemos nosotros como familia? Y bueno, para que haya una situación de abuso tiene que haber una asimetría de poder. Alguien tiene que tener o sentirse con más poder que el otro, y el otro saberse o sentirse con menos poder. En cuanto a los chicos, es la popularidad o la fuerza física, ¿no? Y a veces tiene que ver con una cuestión cultural, una cuestión de pertenecer a un determinado grupo cultural o social
o étnico, o tener o no alguna habilidad, o tener o no una discapacidad, y lamentablemente todavía el tema del color de la piel, de los ojos, para bien o para mal, porque a veces te pueden pegar por no vestirte con una determinada ropa de marca, o tener alguna facción, o a veces te pueden pagar porque te creen linda. Claro. Entonces, digamos, no hay un perfil de la persona que va a ser víctima en ese sentido. Pero ¿qué podemos hacer desde casa? Vos dabas un ejemplo, a ver, el papá dice, no sé por qué anda molestando compañeros, si nosotros lo educamos así, y lo corrige con un bife, ¿no? Que está mal, la violencia siempre está mal. Pero bueno, al corregirlo de esa manera, abre las puertas para las dos situaciones, para que sea víctima de abuso y para que también hostigue a otros, porque esa es la forma en que aprendió a comunicarse. Para un lado y para el otro. Es más, a veces los chicos que sufren bullying en algún sector, en otra área social, porque viste que como seres humanos nos movemos en distintos grupos sociales, en cuanto a, digamos, de pertenencia, ¿no? El club, la escuela, la iglesia, inglés, el barrio, y cumplimos distintos roles. Bueno, a veces un chico en un grupo puede ser líder o puede ser un hostigador, y en otro puede ser la víctima, ¿no? ¿Por qué? Porque es una forma que aprendió de comunicarse y de relacionarse con un otro. Y eso es donde se aprende en casa. Claro. Entonces, mirá qué importante el trabajo que tenemos como papás. Cuando se dice que la familia es la célula de la sociedad, sí, es porque de la familia es donde salen los actores, los ciudadanos que desde pequeños ya empiezan a ser parte de la ciudadanía, ¿no? Y de la sociedad, y son los ciudadanos del futuro en cuanto al tipo de relaciones, cómo manejamos, cómo nos comunicamos cuando hay un accidente de tránsito o alguien hizo una maniobra inesperada. Bueno, todo surge en casa, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer desde casa? Primero, educar sin violencia. Es muy difícil. Más sobre todo en una generación como la nuestra, que a lo mejor ha padecido violencia y estaba naturalizada la violencia en la educación, educar sin violencia. Y otro de los puntos fundamentales que tiene que ver con la violencia es desarrollar, que lo digo siempre, ¿no? Una sana autoestima en los chicos. ¿Por qué? Porque si yo me sé valiosa, en la medida de lo racional, de lo correcto, ¿no? De una autoestima saludable, ni más ni menos, no voy a andar necesitando molestar a nadie para sentirme más importante, hacerle perder el brillo a alguien, ni voy a dejarme tratar mal, porque sé lo que valgo. Claro. Y en este saber lo que valgo está el valor del otro, ¿no? Entonces, lo voy a valorar al otro, en lo que hablamos siempre en otras columnas en cuanto al respeto de lo diferente. Eso se aprende en casa. Sí, quizás del otro lado estén escuchando y por ahí diga alguno, bueno, pero mi hijo, mi hija, lo que fuere, ¿no? Mi hijo no ni es el que hace bullying ni el que recibe el bullying, o sea que yo le digo quédate a un costado, ¿no? Y yo creo que acá también, ¿no? No te metas. Claro, pero acá tenemos también que hablar con ese chico, igual que no haga, porque puede ser parte, para que no sea parte en algún momento, porque también tenemos que quizás entrenarlos a nuestros hijos para, si ven casos así, porque si un chico está haciendo bullying a otra persona, si el resto no arenga eso, no festeja, creo que me parece que no va a tener mucho resultado, ¿no? No, claro, porque en el bullying se necesitan espectadores y observadores, claro. Si no hay chiste, digamos, ¿no? Pero bueno, el que cree que porque no arrenga, porque no participa en forma activa o pasiva, no siendo víctima o victimario, por llamarlo de alguna manera, el que no arrenga y solo mira y se calla, no participa, está participando, ¿sí? Y es más, muchas veces no participan y no defienden al chico que está siendo hostigado por miedo que les pase lo mismo, pero están siendo parte del problema. Entonces, es importante con esto del valor del otro, ¿qué me gustaría que hicieran por mí si yo estuviera en ese lugar? Porque es más, el silencio hace que esa relación de asimetría de poder, de diferencia de poder entre aquel que hostiga y el que es hostigado, se haga cada vez más grande y le da de alguna manera más poder, o un simbólico, al que hostiga. Entonces, mañana yo también podría hacer. Entonces, ¿qué me gustaría? Esto hay que enseñarle a los chicos. ¿Qué me gustaría hacer? Que quisieran otros y a mí me pasa lo mismo, y que alguien intervenga, ¿no? Pero eso también lo enseñamos en casa, porque muchos papás que los chicos vienen y cuentan lo que está pasando en la escuela o en el grupo del club, porque el bullying no solamente de escuela, sino que es entre relaciones de pares, chicos, pares en un grupo donde tienen que ir obligadamente, ¿no? Inglés, el club, la escuela, y el papá le dice lo que acabamos de decir, no te metas. Bueno, total, ese no te hizo nada, uy, qué pavo, algo habrá hecho, ¿no?
Entonces, esto de enseñar, a ver, ves una injusticia, alguien, porque a veces también te dicen, te lo explican así, eso es muy importante, el adulto responsable que está en el lugar, te lo explican, te dicen, se pelearon, y fueron 4 contra 1, no, se pelearon o le pegaron, son dos cosas distintas, ¿no? Claro. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Entonces, bien, ¿qué podemos hacer? Y exponernos, llamar a un adulto, eso es importante, decir, bueno, no te metas, no te expongas, digamos, si son 4 y yo estoy sola, le voy a decir, bueno, anda, exponete y que te peguen a vos también. Pero sí decir que no, sí gritar, sí llamar a un adulto, sí ser de testigo, sí contar en casa, sí que los papás también nos intervengamos. ¿Por qué? Porque a veces los observadores pasivos son los papás de los otros chicos que saben. Porque viene un chico que cuenta, se asustó, vio, no se metió, llega a casa y se refuerza el mensaje del no te metas. Ese papá, esa mamá, que sabe lo que pasó y no se metió, también está siendo de alguna forma cómplice de esa situación. Entonces, cuando todos nos metemos, pero no tomando partido para destrozar al chico o a los chicos que están molestando a otros, sino para realmente poder hacer un cambio, generar un cambio en la forma de relacionarnos entre todos, bueno, ahí va a haber un cambio. Si no, nada, esto va a seguir aumentando en cuanto a la cantidad de veces, a la frecuencia de las acciones violentas y también a la intensidad, ¿no? Y las consecuencias del bullying son muy importantes. Pueden llegar al asesinato y al suicidio, sí, como terrible. extremos, ¿no? Sí, sí. Pero después sí, terrible. Digamos, hostigadores que sí, hostigadores que hacen que su víctima se suicide. Es más, algunos le promueven el suicidio. Otros chicos que como única escapatoria encuentran el suicidio, la posibilidad de suicidio. Y muchas veces el hostigado, el chico que es acosado, un día mata a su acosador, ¿no? Y todos los finales son tristes. Bueno, compartimos una vez la historia de este basquetbolista español que pensó también en suicidarse y dijo, no le puedo hacer esto a mis padres, y se fue del puente porque había perdido un hermano, ¿no? Y eso, acordarse del dolor que había generado esa pérdida, lo detuvo. Pero el bullying no es cosa de chicos, es cosa de grandes. Entonces, claro, bueno, hablando de cosas de grandes, a ver qué podemos hacer los grandes desde casa, por más que esto pase en la escuela, en la crianza de nuestros hijos. Sí, además porque ese chico que está burlando al otro, acosando, hostigando al otro, también la debe pasar mal, porque creo que en un punto después nadie quiere ser amigo de una persona así, en definitiva, ¿no? Nadie elige como amigo una persona que hostigue a otra. Me parece a mí, es mi apreciación. Sí pueden, a lo mejor, o deben creer que porque a lo mejor están en el grupo y los demás se ríen o no hacen nada, están conmigo, pero en realidad creo que nadie va a elegir una persona, está por miedo, una persona violenta para tener amistad, claro. Están por miedo, por lo general, están para no ser víctimas de eso, porque también de alguna manera se traslada el poder hacia ellos, este poder sobre otras personas, ¿no? Pero también viven con miedo a ser descubiertos. Por eso la amenaza. Esto tienen que guardar silencio porque va a ser peor. Pero en realidad lo que ellos temen es que haya algún tipo de represalia o algún tipo de castigo sobre su conducta. Entonces también viven con miedo la persona el chico que tiene este tipo de conductas. Y por lo general sufren algún tipo de violencia o el tipo de carencia, algún tipo de trato negligente por el cual no han aprendido a vincularse de otra manera que no sea a través del abuso, digamos. El abuso es una forma, el abuso en el sentido de esta simetría de poder y hacerme esa simetría de poder para poder hacer lo que quiero o lastimar a otro, es una forma de que aprendieron a interactuar, de algún lado la aprendieron. Por lo general son chicos que también la están pasando mal o la han pasado mal en su seno familiar o en otro entorno y están siendo invisibles para aquellas personas que debieran estar interviniendo. Entonces sí la pasa mal. Y si no hay una intervención, como te decía, bueno, la va a seguir pasando mal, porque si es la única forma que sabe comunicarse y relacionarse con un otro, así van a ser sus relaciones de pareja, así van a ser sus relaciones de trabajo, en donde va a estar siempre en la posición o de hostigador o de hostigado, porque es la única forma de comunicarse que conoce. Claro. Por eso es no apuntar con el dedo tampoco a ese chico, porque estamos hablando de niños, no apuntar con el dedo para sacarlo de escuela, para lastimarlo, para hacerlo desaparecer, bueno, represalia, sí para hacer una intervención, digamos, asumir la situación que a veces los adultos no quieren porque es un dolor de cabeza, asumir la situación
y empezar a intervenir de una manera adecuada para que eso se termine. En casos extremos sí hay que pedirle al chico a lo mejor que se ha separado de la escuela. Por lo general se recomienda que se separe al chico que hostiga, pero termina yéndose de la escuela el chico que ha sido hostigado porque le da la posibilidad de un borrón y cuenta nueva, ¿no? Claro. Pero bueno, hay que intervenir. Y los papás, digamos, de un lado o del otro, tanto sea como un actor pasivo, un actor, el hijo, ¿no? Un actor pasivo o el hostigador o el observador, nos tenemos que hacer con todo el dolor y la culpa que nos puede llegar a generar eso, dejar la culpa de lado, hacernos responsables y también actuar. Porque es feo cuando te dicen que tu hijo le pegó o le pegaron, o bueno, que estaba mirando y no hizo nada. Bueno, pasó, ¿qué podemos hacer en positivo para cambiar eso, no? Y no son ni las etiquetas ni los castigos la solución. Sin dudas. Yani, como siempre quiero agradecerte, valoro mucho siempre tus charlas, son siempre interesantes. Del otro lado, gente que se hace eco de lo que charlamos aquí, en este caso, porque bueno, lamentablemente, como siempre digo, no es una cosa que uno hable una vez y se termine. Ojalá uno pudiese hablar de un tema para poder resolverlo y que se resuelva de una vez con tan solo una charla, ¿no? Y sabemos que no es así. Así que gracias por compartir todo esto con nosotros, tus formas, tus herramientas también que tenés como para poder prevenir nada más ni nada menos que el acoso. Muchísimas gracias, Claudia, a vos por este espacio. Una vez más, un abrazo grande y que Dios les bendiga. Saludo a toda la audiencia. Hasta el próximo jueves. Gracias, Yani. Hasta el próximo jueves. Ahí estaba la licenciada en familia, Yanina.